Gloria a Dios, Dios te bendice. Qué privilegio estar contigo para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 19, del versículo 13 al versículo 17. Y la palabra de Dios dice así, lo vamos a leer. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y aquí en la Biblia se nos habla acerca de un hombre llamado Esceva, como ya lo leímos, que este tenía 7 hijos. Estos eran exorcistas ambulantes que intentaron echar fuera un espíritu malo de las personas. Y el espíritu les respondió, les dijo: yo conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? A ustedes no los conozco. Y entonces les puso una paliza y los corrió desnudos y les fue muy mal. Y recordaba cuando era pequeño y vi esa película del exorcista. La palabra exorcista es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona. Y recuerdo que vi esa película del exorcista justo, donde un sacerdote trata de echar fuera al demonio que tenía una niña. Esta cinta se estrenó el 26 de diciembre de 1973, pero desde el principio de su rodaje empezaron a suceder cosas extrañas que erizan la piel. Por ejemplo, muertes extrañas. Se estima que durante su rodaje fallecieron 9 personas, entre ellas el actor Jack McGraw, la actriz Vasiliki Maliaras, el experto en efectos especiales, un guardia nocturno, el abuelo de Linda Blair, entre otras personas. Cuando yo vi esta película, pues insisto, era pequeño y la verdad son unas escenas aterradoras. Son unas escenas muy fuertes donde al demonio pues se le voltea la cabeza a 180 grados, se le sale la lengua, pues el rostro se le vuelve demoníaco, monstruoso, y dice una serie de majaderías. Aparte, siendo el actor una niña, pues su voz es la voz aterradora de un demonio. Entonces, es impresionante esta película. Pero ya ahora en mi carrera como pastor, ahora en mi caminar, justo he tenido ese tipo de experiencias. Recuerdo que cuando estábamos en Filadelfia, era un aniversario, y no sé, era como el segundo culto, era como el culto era como el de las 4 de la tarde a las 6, más o menos así. Y yo estaba dirigiendo la alabanza esa ocasión. Mi hermano Carlos, el pastor Carlos, estaba tocando el teclado. El hermano Jonathan Isaí estaba en la batería. Y estábamos cantándole a Dios muy jubilosos ese día. Y había muchísima gente. Toda la gente estaba cantando con tanta alegría. Y había un hermano llamado Luis Vélez. Digo, ahora ya es hermano. Él estaba en las primeras filas de la congregación. Y cuando nosotros estábamos alabando a Dios y la gente estaba danzando, por allá Luis Vélez, por allá se le empezó a manifestar el demonio, se le empezó a manifestar el demonio ahí, y entonces cayó sobre las sillas y se empezó a retorcer en el piso. Y ya pues los diáconos fueron y pues lo agarraron y lo subieron en donde estaba el comedor, y ahí empezaron a orar por él.
Ya después nosotros terminamos la alabanza y subimos con los hermanos para hacer la liberación y éramos como 8 personas. Siendo honestos, para mí era mi primera liberación. Digo, no fui el único, no fui el que practicó ahí toda la liberación. Realmente yo estaba aprendiendo. Y había hermanos, recuerdo que también estaba ahí Gualberto y estaba el hermano Domínguez y habían otras personas ahí. Estábamos orando y liberando a este hermano Luis Vélez y cantábamos alabanzas y le leíamos la Biblia. Y una persona le preguntó, le dijo al espíritu que tenía poseído a Luis, le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, yo me llamo Patrucci. Patrucci. Y recuerdo que orábamos por él y le decíamos, confiesa, confiesa, acepta a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal. Y entonces el hombre decía, no me deja, no me deja. Y de repente el demonio hablaba y decía, ya déjenme en paz, ya me quiero ir. Y así con su voz así, bien horrible. Y estuvimos como por espacio de 2 horas, orando y orando hasta que Luis Vélez fue liberado. Él era un físico-culturista. Realmente Luis Vélez era muy fuerte, por eso necesitábamos tantas personas ahí. No solamente por la fuerza que tenía Luis Vélez, sino realmente el espíritu tenía una fuerza que no podíamos controlar 8 personas al endemoniado. Esa fue una de las experiencias y te quisiera platicar más experiencias, pero no quiero que se me acabe el tiempo hablándote de experiencias. Lo cierto es que los que estábamos ahí, pues éramos personas que no sabíamos mucho acerca de liberación, pero teníamos en común una cosa, que creíamos en Jesucristo, que servíamos a Dios, que estábamos ahí para alabarlo, glorificarlo y hacer lo que el Señor nos pusiera a hacer. Y entonces Dios nos usó a todos los que estábamos ahí. Dios permitió que pudiéramos echar fuera al demonio ese día. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera a los demonios. Entonces, ¿quiénes pueden echar fuera a los demonios? Todos los que creen, pero ya me estoy adelantando. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto. Dice la palabra de Dios que en Hechos, que habían unos judíos exorcistas ambulantes. Esos eran unos judíos itinerantes, unos judíos exorcistas, que dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos judíos ni siquiera se habían convertido a Cristo, no le habían entregado su vida a Jesús, no le habían entregado su corazón, no eran judíos temerosos de Dios, solamente pensaron que podían liberar a un endemoniado con alguna fórmula, invocando el nombre del Señor Jesús y ya. Y lo cierto es que no pudieron liberar al endemoniado. Dice aquí la palabra de Dios que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero el espíritu versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, ¿por qué no los conocía el espíritu? El espíritu les responde, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y entonces yo anoche les hacía una pregunta, le decía a mi esposa, le decía, oye, tú cuando llegues al cielo, ¿en qué serás conocida? O sea, por ejemplo, cuando lleguemos al cielo y veamos a David, ¿de qué nos vamos a acordar de David?
Vamos a decir, wow, mira, ahí está David, el que derrotó a Goliat, aquel que derrotó al gigante. Cuando lleguemos al cielo y veamos a Daniel, vamos a decir, mira, ahí está Daniel, aquel que lo aventaron al foso de los leones y no se lo comieron. Y así vamos a pensar en Jonás. Oh, mira, ahí está Jonás, aquel que se lo comió un pez. Y los espíritus, por supuesto que también, cuando veían a Jesús, decían, ahí está, Él es el Hijo de Dios. Cuando veían a Pablo, Él es Pablo, el que predica al Dios viviente. Entonces los espíritus te conocen. Los demonios te conocen. Los demonios te conocen no por lo que tú eres, no por lo que tú haces, sino por la autoridad que traes en ti, la autoridad delegada de nuestro Señor Jesucristo. Los espíritus te conocen porque tú oras, porque tú traes la presencia de Dios. Los espíritus te conocen seguramente porque tú los has echado fuera muchas veces. Los espíritus te conocen porque tú le resistes al malo, porque tú le resistes al enemigo. Entonces, ¿qué tan conocido también eres en el reino de las tinieblas? ¿Qué tan conocido eres en el terreno de las tinieblas? Cuando te ven los demonios dicen, ahí está aquel que nos ha arrebatado las almas para Cristo. Ahí está aquel que nos viene a atormentar. Ahí está aquel que nos viene a echar otra vez de este cuerpo. Entonces, los espíritus no conocían a los hijos de Seba. Seguramente porque los hijos de Seba lo que hacían solamente lo hacían por ganancias. Como por ejemplo, hay mucha gente que hace las cosas por ganancias. Los espiritistas. Ellos te dicen, oye, ven y te voy a hacer una limpia. Y mira, noto, estoy viendo aquí a través de la bola de cristal que una persona te está haciendo brujería. Y entonces se metieron varios espíritus a tu casa. Y entonces yo tengo que ir a tu casa y tengo que hacer una limpia. Y te voy a cobrar 50,000 pesos. ¿Sabes? Son personas que solamente engañan a la gente. Son personas que solamente aprenden fórmulas supuestamente para hacer liberaciones. Les estaba estudiando y leí una nota. Me dio curiosidad investigar quién puede hacer exorcismo en la Iglesia Católica. Y un obispo, el obispo Modesto Lule, explicó, los únicos que pueden hacer exorcismo sin necesidad de consultarlo con alguien son los obispos de la Iglesia Católica. Y repito, ¿qué es exorcismo? Exorcismo es la práctica religiosa espiritual realizada contra una fuerza maligna. Entonces, según la Iglesia Católica, los únicos que pueden hacer exorcismo son los obispos. El exorcismo es el acto de liberar. Citan, por ejemplo, a Mateo, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a ver aquí Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quiénes les dio autoridad? A sus 12 discípulos. Entonces ellos se basan para decir que la Iglesia Católica son los descendientes de los apóstoles, ya que dicen que Pedro fue el primer papa de la Iglesia.
Y esto es una mentira. Pedro jamás fue un papa de la iglesia. Jesucristo les preguntó a sus apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, malinterpretan las escrituras. Dicen que Jesucristo le dijo a Pedro que él iba a ser la roca de la iglesia. Y no es cierto. Lo que Jesús le estaba diciendo es, sobre tu confesión de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. O sea, yo te digo que tú eres Pedro. Y Pedro en el griego es roca pequeña. Y cuando le dice sobre esta roca, es una roca, es una peña inamovible. O sea, sobre esa confesión de tú eres el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. O sea, nosotros estamos parados sobre la peña que no se mueve. Esa es la confesión. Entonces, la iglesia católica dice que Pedro es el fundamento de la iglesia, que él fue el primer papa, y no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, sí es cierto que les dio autoridad a sus apóstoles. Eso sí es cierto, les dio autoridad. Pero vemos en Marcos capítulo 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera a los demonios. Entonces, ¿quiénes pueden echar fuera a los demonios? Según la Biblia, los que creen. Como por ejemplo, mira, vamos a Evangelio de Juan capítulo 1. Juan 1:12. Gloria a Dios. Cuando tengas la escritura, glorifica al Señor Jesucristo. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí también dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Y qué es potestad? Potestad es autoridad. Está diciendo que que Jesús les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre. No todos pueden echar fuera a los demonios. Solamente ¿qué? ¿Los que qué? Los que creen pueden echar fuera a los demonios. Es decir, todos los que creen en Jesús, todos los que le han recibido en su corazón, todos los que le han aceptado, son hechos hijos de Dios y también discípulos de Dios y también pueden expulsar a los demonios. ¿Qué más? ¿Qué más dicen la Iglesia Católica? Por ejemplo, citan Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, recordarás que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos el ministerio para servir a las mesas. Y entonces convocaron para que se escogiera a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio para que les encomendaran el trabajo de servir a las mesas. Entonces dicen que solamente los apóstoles pueden delegar la autoridad. ¿Sí? Pero esto también está totalmente fuera de contexto. Porque en la Biblia encontramos que no solamente fueron 12 apóstoles, que fueron mucho más apóstoles. Y no solamente fueron profetas, los profetas del Antiguo Testamento, encontramos a otros profetas, entre ellos también estuvo Pablo, Bernabé, Agabo, y hubieron muchos otros profetas en el Nuevo Testamento, y lo sigue habiendo, siguen habiendo apóstoles y profetas conforme al Nuevo Pacto, profetas conforme a las Escrituras. Y concluyen citando dicen que solamente los laicos pueden hacer
oraciones de liberación, pero solo los obispos pueden exorcizar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que tú, o sea, supuestamente un laico solamente puede hacer oración. O sea, no puede ordenarle al espíritu que salga. Esa es la diferencia entre hacer oración por liberación y hacer exorcismo. Lo cierto es que esa palabra de exorcismo nosotros los cristianos no la usamos. Nosotros usamos liberación. Liberación porque eso hacía el Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque Él vino a sanar y a traer libertad a los cautivos. Entonces, ¿quiénes pueden hacer liberación? Los que creen. ¿Qué les dijo el Espíritu? ¿Qué les dijo el Espíritu a estos hombres? Dice el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 15 dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Entonces, ¿quiénes pueden liberar? Pues aquellos que pasan tiempo en la presencia de Dios, aquellos que buscan el rostro del Señor. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 14 dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tú y yo tenemos que ser conocidos en el reino de Dios y también conocidos en el reino de las tinieblas. Debemos orar, debemos de pasar tiempo en la presencia de Dios. Es bien importante que tengamos santidad también, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la bendita palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces habrá mucha gente que dirá, Señor, es que yo profetizaba, Señor, yo expulsaba demonios. Sí, pero dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces los demonios no se van a sujetar a una persona que está haciendo lo malo, a una persona que no está buscando el rostro de Dios. Es cierto eso, si una persona que está mal con Dios se mete con un demonio, es posible que lo manden herido y desnudo, como lo leímos aquí. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan 13, 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué nos van a conocer? En el amor los unos por los otros. Los demonios van a decir, mira, eso es cómo se aman, son bien unidos, no los vamos a poder dividir, no vamos a poder dividir esa iglesia, no los vamos a poder destruir. Nos van a conocer, ¿por qué? Porque caminamos en santidad. Nos van a conocer porque predicamos la palabra de Dios. Nos conocerán porque llevamos el sello del Espíritu Santo en nuestras frentes. Recuerden que el Espíritu de Dios, que el Señor nos ha dado las arras de su Espíritu. Y el Espíritu es el sello. También recordemos que tenemos la unción
¿Qué es la unción? La unción es el ungido, el untado. Ese es Jesucristo que está en nosotros. Nosotros tenemos la unción del Santo. Pero es importante que caminemos en santidad. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: el Señor conoce a los que son suyos. Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: te haré famoso. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué has hecho tú, pero le preguntaba a mi esposa, le decía: ¿tú en qué serás famosa? ¿En qué serás conocida cuando llegues en el reino de los cielos? Y me decía: en el hermano de la luz. Y rápido te platico, el hermano de la luz es un hombre cieguito que durante muchos años venía a la casa a pedir comida. Y entonces, así, aunque anduviésemos a las carreras, aunque no tuviésemos mucho que comer, pero mi esposa, siempre que el hombre venía, le ofrecía comida y le ofrecía un vaso con agua. Y venía algunas veces a la semana y quería que lo acompañaran a su casa y que lo acompañaran a hacer compras. Yo la acompañé varias veces también y le ofrecimos de comer. Pero en esto seremos conocidos, en que servimos a los demás. Seremos conocidos en nuestro amor al prójimo. ¿Qué podrán decir de ti? Que tú eras una mujer. Recuerdo una mujer llamada Alicia Cázares. Esa mujer llevaba a los seminaristas que estábamos en Filadelfia. A veces éramos 30, a veces eran 40, a veces éramos 3, pero los llevaba a su casa y a todos les daba de comer. ¿Sí? Tú serás recordado en el cielo porque seguramente tú has ido a los hospitales a llevar comida, tú has ido a llevar café y pan, y no solamente a dar café y pan, sino que has ido a predicarle a la gente porque le has ido a decir que los amas. Tú serás conocido en el reino de los cielos porque tú vas a orar por los enfermos, porque tú vas a visitar a las personas en la cárcel, porque tú vas a los centros de rehabilitación a predicar su palabra. Tú serás conocido en el reino de los cielos porque te preocupas por las necesidades de los demás, porque tú eres fiel con Dios, porque tú honras a Dios. Tú serás conocido en el reino de Dios por ser un hombre valiente, por ser una mujer valiente, por ser un hombre fiel, por ser una mujer fiel. Tú serás conocido en el reino de los cielos por ser un joven que ha guardado su santidad, por ser una joven que se ha mantenido en santidad hasta que llegue al matrimonio, porque tú eres un joven que no ha desperdiciado su juventud en las drogas, porque tú eres un joven, porque tú eres una persona que amas a Dios. Tú serás conocido en el reino de los cielos por tus oraciones, por tu perseverancia, porque tú oras por tu familia, porque tú clamas y tus oraciones hacen eco en el reino de los cielos y tocan la puerta una y otra vez, así como aquella mujer viuda que clamaba de día y de noche. Serás conocido en el reino de los cielos y serás conocido también en los infiernos, y tu fama se extenderá por todas partes porque eres una persona que amas a Dios. Entonces, cuando lleguemos al reino de los cielos, seremos conocidos porque amamos a Dios. Entonces, solamente no temas cuando se te presente una situación de liberación. No temas. Recuerda en quién has creído. Si tú crees en Jesucristo y tú le amas, no temas. Toma la confianza y toma la autoridad para orar en caso de que tengas una situación con un endemoniado. Quiero bendecirte, te doy muchas gracias por haberme escuchado. Y el siguiente mensaje va a estar muy bueno. Vamos a hablar acerca de estos magos que traían sus libros y eran quemados. Y dice que el precio eran como 50,000 piezas de plata. Esto se va a poner muy bueno. Dios te bendice. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta palabra, por esta predicación. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas. Bendigo sus vidas. Tú estás con ellos. Señor, tú los ayudas en medio de sus situaciones, en medio de situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, amén.